Lectura de la epístola de San Pablo Apóstol a los Gálatas. Hermanos, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Mas el de la esclava nació según la carne. Al contrario, el hijo de la libre nació en virtud de la promesa, todo lo cual fue dicho por alegoría. Porque estas 2 son los 2 testamentos. El uno dado en el monte Sinaí, que engendra esclavos, y es Agar. Porque el Sinaí es un monte de la Arabia que corresponde a la Jerusalén de aquí abajo, la cual es esclava con sus hijos. Mas aquella Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre de todos nosotros. Porque escrito está: alégrate estéril que no engendras, prorrumpe en gritos de alegría la que no eres fecunda, porque son muchos más los hijos de la que ya estaba abandonada que no la que tiene marido. Nosotros pues, hermanos, somos los hijos de la promesa, figurados en Isaac. Mas así como el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así sucede también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, que no ha de ser heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Según esto, hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre, y Cristo es el que nos ha adquirido esta libertad. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo pasó Jesús al otro lado del mar de Galilea, que es el lago Tiberíades. Y como le siguiese una gran muchedumbre de gentes, porque veían los milagros que hacía con los enfermos, subióse a un monte y sentóse allí con sus discípulos. Acercábase ya la Pascua, que es la gran fiesta de los judíos. Habiendo pues Jesús levantado los ojos y viendo venir hacia sí un grandísimo gentío, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos panes para dar de comer a toda esa gente? Mas esto lo decía para probarle, pues bien sabía él mismo lo que había de hacer. Respondióle Felipe: 200 denarios de pan no les alcanzan para tomar un bocado cada uno. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Mas de qué sirve esto para tanta gente? Pero Jesús dijo: haced sentar a estas gentes. El sitio estaba cubierto de hierba. Sentáronse pues cerca de 5,000 hombres. Jesús entonces tomó los panes y después de haber dado gracias, repartiólos entre los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con peces, dando a todos cuanto querían. Después que quedaron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, para que no se pierdan. Hicieronlo así, y llenaron 12 cestos de los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada, después que todos hubieron comido. Visto el milagro que Jesús había hecho, decían aquellos hombres: este sin duda es el profeta que ha de venir al mundo. Por lo cual, conociendo Jesús que había de venir para llevárselo por fuerza y levantarlo por rey, huyóse él solo otra vez al monte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reverendísimo Padre celebrante, queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y esa libertad el Cristo nos la consiguió. La lectura de la epístola nos afirma que Cristo nos dio la libertad. Y nosotros, como hijos de Dios, bautizados,
que vivimos en la nueva alianza, somos entonces libres. El problema es que esa palabra libertad es empleada en muchos sentidos, sobre todo en nuestros días, y muchas veces en un sentido tanto abusivo, haciéndonos necesario comprender bien qué libertad es esa que el Cristo nos conquistó. El Papa León XIII, en la encíclica Libertas Prestantissimo, nos dice: el hombre puede, de hecho, obedecer a la razón, seguir el bien moral, dirigirse por el camino recto hasta el fin. Pero el hombre puede también seguir una dirección totalmente opuesta y, siguiendo engañosas ilusiones de bienes, perturbar la debida orden y correr a su voluntaria perdición. Se trata de una constante en toda la historia de la humanidad. El hombre piensa poder ser libre prescindiendo de Dios. Es la tentación misma que nuestros primeros padres tuvieron en el paraíso. Vosotros seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. El hombre que puede sobreponer su libertad a la autoridad de Dios y ser la medida misma de su propia moral, es la tentación. El mundo nos seduce constantemente, enseñándonos que obedecer a la palabra y a los mandamientos de Dios es algo muy difícil de soportar. Estaríamos privándonos, según ellos, de nuestra libertad. ¿No? Muchos dicen: no, porque voy a ser católico, no, porque no voy a ser libre para hacer lo que quiera, ¿no? En fin. O sí, voy a ser católico, pero a mi modo, ¿verdad? Nada más creo, pero bueno, hago lo que quiera, porque tengo que hacer lo que quiera, tengo que hacer lo que mi libertad quiere. De este modo, la sumisión a Dios, en ese sentido, en esa manera equivocada, es comparada a una esclavitud que disminuye o mismo aniquila nuestra libertad. Es verdad que el Salmo 122 dice que levantamos los ojos a Dios como los ojos de los esclavos están fijos en las manos de su Señor, y como las manos de las esclavas están fijos en las manos de su señora. Es verdad que San Luis María Grignon de Montfort propone, para mejor servir a Dios, el método de la esclavitud a la Virgen Santísima, o que la misma Virgen Santísima dice que ella es la sierva o la esclava del Señor. Entonces, la expresión esclavitud o servidumbre a Dios es empleada en nuestra Santa Fe. Pero nada de eso significa que nosotros tenemos que extinguir nuestra voluntad. Lo que nosotros llamamos de nuestra voluntad aquí, cuando ella se opone a la voluntad de Dios, son nada más nuestras pasiones desordenadas que nos van a llevar a ningún rumbo, a ningún fin bueno. Nuestros deseos internos, lo que llamamos aquí el concupiscible, desde el pecado original, resisten a la recta razón. Ellos son tan fuertes que no solamente quieren dominar nuestros sentidos, sino también nuestro espíritu, obscureciendo nuestra razón, nuestra inteligencia, ¿no? Y debilitando nuestra voluntad. Por ejemplo, una persona que contrae un vicio no solamente peca, ¿no? El vicio no es solamente un pecado, es un estado, una disposición al malo, un hábito malo que es causado por la repetición de actos malos. Cada vez que pecamos estamos más dispuestos a pecar de nuevo y es cada vez más difícil de alejarnos del pecado. Es lo que llamamos el vicio, es una disposición, es un hábito. Cuando el alma se mira adentro, un alma viciada, ¿no? Percibe que el vicio no la deja libre, ¿no? Como la tenta el demonio diciendo: no haz lo que quieres y vas a ser libre. No, el alma viciada se mira adentro y ve: yo no soy libre, no puedo hacer lo que quiero, ¿no? El vicio la deja más esclava, la deja más débil.
Entonces el alma, en el fondo del pozo o del lodo que se encuentra, se ve incapaz de dejar su mala conducta. Como un drogadicto a su droga, como es difícil de salir, estoy viciado, ya no consigo. Así es el pecado. La conciencia del pecador se encuentra muchas veces relajada y ni siquiera siente el pecador remordimiento por sus actos, por sus malos actos. Sé que no solamente tenemos que someter nuestras pasiones a la razón, sino sobre todo a la recta razón, esto es, a la conciencia rectamente formada en obediencia a la ley de Dios. Es que la conciencia es el juicio que hace nuestra inteligencia sobre el valor de nuestras acciones. Pero ese juicio tiene que ser formado según el bien, según la voluntad de Dios. Es muy común hoy, está en la moda decir así, pues mi conciencia dice que puedo hacer eso, entonces lo hago, ¿verdad? Y mi conciencia está bien. Yo pienso que está bien hacer eso, hacer aquello, ¿verdad? Mi conciencia dice, pero es una mala conciencia. La conciencia buena de verdad es aquella que sí se informa, se forma según y se conforma según la ley de Dios. Porque la ley de Dios es el bien, es una conciencia que está buena, bien informada. Ella necesita ser aclarada por la ley de Dios. Continúa el mismo Papa León XIII en la misma encíclica: por su naturaleza, pues, la libertad humana supone la necesidad de obedecer a una ley eterna y suprema, por su naturaleza, ¿no? Y esta regla, quiere decir, ¿no?, esta regla que nos da Dios no es otra, sino la autoridad de Dios imponiéndonos sus ordenaciones o sus prohibiciones, autoridad soberanamente justa, que lejos de destruir o de disminuir de cualquier modo la libertad de los hombres, la protege y las lleva a su perfección. Porque la verdadera perfección de todo ser es tender y atingir su fin. El por qué Él existe, Él está ahí, es su fin. Ahora bien, el fin supremo para el cual debe tender la libertad humana es Dios. La libertad humana es ese don precioso de Dios que nos da la capacidad de ser felices. No todas las criaturas tienen ese don, ¿no? Los animales, los seres inanimables como las piedras, por ejemplo, pues no tienen la capacidad de ser felices, porque no tienen esa libertad, no tienen esa vida espiritual que Dios la dio, ¿no? Nada más los hombres y los ángeles la tienen. Pero para llegar a esa felicidad que buscamos, al sumo bien, necesitamos seguir los caminos de Dios. No oigamos entonces, hermano, la voz del demonio. El demonio nos dice que somos libres cuando hacemos lo que queremos, lo que nos da la gana. Es falso. Si lo que nos da la gana no está según la voluntad de Dios, no nos va a llevar al camino que buscamos, a la felicidad que buscamos. No, seguir ese camino es seguir un camino de mediocridad, ¿eh? Un camino que no puede llevarnos a la felicidad, no es posible. Hay felicidad fuera del bien de Dios, ¿no? Y de hecho, si pensamos bien, es la tentación que los mismos demonios o los ángeles tuvieron, los demonios cayeron, ¿no? Así que Dios ofreció a cada ángel, a todos ellos, pues la capacidad de tener la felicidad eterna. Pero la única condición es que sí tienen que reconocer que esa felicidad eterna está en Él, está en Dios. Los ángeles malos son aquellos que por orgullo no quisieron reconocer. Decían, no, pues yo sí quiero la felicidad eterna, pero solo la quiero si la encuentro en mí mismo, si es mía, ¿no? Así como si de mí mismo la encuentro. Si es para tener la felicidad en otro, en Dios, entonces no la quiero, ¿no? Entonces por ese berrinche, vamos a decir así, de los ángeles malos, ellos perdieron y rechazaron la felicidad eterna. Ese mismo rechazo hace el hombre cuando se aleja de Dios, cuando quiere seguir su propio camino, lejos del camino de Dios.
Porque solo hay un camino que realmente nos da la felicidad, es el camino de Dios. Porque Él es la fuente de todo bien o de todo lo que hay de bueno. Y el bien, la felicidad está ahí, está en el bien, ¿no? Ese es el camino que tenemos que tender. Ese es el propósito de este gran retiro que hacemos en el tiempo de Cuaresma. Es como un retiro anual, ¿no? En el que nos ponemos a hacer un esfuerzo para seguir el camino de Dios con más prontitud, con más cercanía, preparándonos para la fiesta de Pascua. Pero siempre digo, no solamente a la fiesta de Pascua que vamos a celebrar ese año y quizás otros años si Dios nos da la gracia de vivir más años, si Dios quiere, pero es para celebrar sobre todo la Pascua eterna en el cielo. No nos preparamos únicamente para una fiesta humana, nos preparamos para la gloria del cielo. Es ahí donde está la suma y eterna felicidad. Es para ahí que caminamos. Es para ahí que hacemos cada año el tiempo de la Cuaresma. No perdamos, hermanos, esa oportunidad. Todavía estamos en la Cuaresma, todavía el tiempo no se acabó, ¿no? Aprovechemos ese tiempo de gracia realmente para nuestra conversión, para caminar hacia esa Pascua eterna donde está realmente todo bien y toda alegría. Ave María Purísima. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.